Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Qué gusto que nos acompañen siempre en su programa Debate Cultural. Esta noche hablaremos sobre las constituciones políticas de El Salvador, algo de la teoría del Estado y una introducción al derecho constitucional. Para esto nos acompaña un experto, el doctor Darío Villalta Valdovinos, un gran amigo y una persona pues ilustre en estos aspectos. Doctor, bienvenido a Debate Cultural. Le agradezco infinito de tener el privilegio de estar con usted. Con el licenciado Álvaro Darío Lara, no solo somos tocayos, sino que nos gustan las letras, nos gusta la docencia, así es que para mí es un gusto estar conversando con usted. Muchas gracias, doctor. Sé que usted es autor de este libro titulado Teoría del Estado y una introducción al derecho constitucional y que ha ofrecido innumerables conferencias sobre la historia de nuestro texto constitucional. Quisiera que nos comentara por qué, doctor, el siglo XIX es tan importante para entender la constitución política del país. ¿Cómo no? La mayoría de las veces nosotros le damos importancia a las constituciones del siglo XX, que ya es el siglo pasado, ¿verdad? Y especialmente la que está vigente, que es la de 1983. Pero lo cierto que estas constituciones tienen su base en otras. Por ejemplo, la de 1983 no es nada si no tomamos en cuenta la de 1950, ¿verdad? No digamos la de 1962. Y estas constituciones se fundamentan en lo que ha dispuesto el aspecto constitucional salvadoreño en el siglo XIX. Entonces, cuando usted me habla del siglo XIX, es importantísimo, porque es un verdadero, dijéramos, suceso el ver cómo va evolucionando la idea constitucional. No obstante que cada una de las constituciones, en el siglo XIX, fueron más que nada fruto de la ambición, ¿verdad?, de poder sobre todo, aspectos ideológicos, pero a la larga, como dijéramos, base, ¿verdad?, de todo aquello. Algo bueno quedó en el derecho constitucional y no obstante las pasiones políticas y todo lo demás y las ideologías, ha ido paulatinamente mejorando. Conversábamos con usted, doctor Darío Villalta Valdovinos, sobre la importancia del texto de 1824, cuando el país todavía estaba dentro de un sistema federal. Exacto, sí. Esto es una cuestión muy importante, sobre todo para el pueblo nuestro, ¿verdad? Que muchas veces no tenemos conciencia de que nosotros no hemos sido todo el tiempo un Estado soberano. Ha habido una época, y de hecho de 1824 a 1841 fuimos un Estado federado. ¿Por qué? Porque formábamos parte de una federación. Esta federación era la Federación de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, nosotros éramos en la misma situación en que se encuentra ahora California en relación con los Estados Unidos de América, o Jalisco en relación con los Estados Unidos mexicanos. Teníamos una autonomía relativa en el sentido que formábamos parte de un Estado federal. Pero por otro lado, sí, soberanos no éramos, ¿verdad? Y dependíamos de la Constitución Federal, lo cual no implicaba que no tuviéramos nuestra propia Constitución, ¿verdad? Y nuestro propio gobierno, pero a la larga había un gobierno federal. Entre 1821 y 1824, doctor, después de la independencia de Centroamérica, esos años son años bastante convulsos. ¿Cómo se logra conciliar intereses diversos en un proyecto federal con una constitución de 1824? Bueno, de 1821 a 1824
hay muchas ambiciones y pasiones políticas, volvemos. Ya había en ciernes el aspecto que es tan trascendental en nuestra vida histórica como los conservadores y liberales. Entonces, el ala liberal era partidario de la independencia y el ala conservadora, pues era en cierto modo partidario de la monarquía. Sin embargo, al final, ¿verdad? Debido a la influencia del Plan de Iguala en México, llegaron a un consenso, ¿no? Tanto los de un lado como del otro, para efectos de independizarnos, ¿verdad? Entonces nuestra independencia no solamente es hija de las ideas liberales, sino que también ahí están los conservadores que de alguna manera ganaban algo con ella, ¿verdad? Para nuestro público, doctor, que posiblemente no conoce diferencia entre liberales y conservadores, cuando hablamos de liberales y conservadores en el siglo XIX, sería impropio compararlo con izquierdas y derechas del siglo XXI. Sin embargo, existen quizás algunos elementos diferenciadores. ¿Qué tipificaría a la ideología liberal frente a la ideología conservadora? Allí podría decirle que el aspecto de izquierda y derecha se aplica, nada más que no aplicaban el término a ellos. Si bien es cierto que lo de izquierda y derecha viene de la Revolución Francesa, ellos no lo aplicaban mucho aquí, sino que el conservador, ¿verdad?, era el partidario del orden establecido, ¿verdad? En la época de la colonia era partidario de que siguiera la colonia. Al separarnos de España, era partidario de que se siguieran las estructuras un poco coloniales. Esa. En cambio, la idea liberal, que era la de izquierda, entonces participaba de la idea de un liberalismo económico y político, ¿verdad? Era la mayoría de ellos partidarios de la Revolución Francesa. Entonces, en virtud de eso, buscaban el libre comercio. Un Estado liberal, en el sentido de dejar hacer, dejar pasar, que no interviniera en la esfera económica de los particulares. En ese sentido, tenía controles también hacia la Iglesia como institución. Entonces, de ahí vino la lucha, que también es secular, entre las ideas liberales, ¿verdad?, que de alguna manera tiñeron esa época en el sentido de una contradicción con el ala clerical, que se mantuvieron en continua lucha. Porque para el liberal nato debía de haber separación entre el Estado y la Iglesia. Y en cambio, para el conservador, pues hombre, debía de haber una alianza entre el Estado y el clero. Esta tensión entre liberales y conservadores se mantuvo desde el inicio de la República Federal y entiendo que fue uno de los motivos por lo cual la República como tal zozobró. Exactamente, tiene toda la razón. Dentro de todo el contexto de esa lucha que se mantuvo durante tanto tiempo, en donde vemos nosotros con tristeza cómo alcanzamos gloriosamente nuestra independencia el 15 de septiembre de 1821, prácticamente sin luchas. Sí, hay luchas acá, hay sangre. No hay que olvidar que en 1811, en 1814, todo eso. Los conatos de independencia. Exacto. Y hubo violencia, pero no una violencia tremenda como la hubo, por ejemplo, en Sudamérica y en México. Entonces, la independencia, cuando se logró en Guatemala, se iba a tratar el problema de Chiapas y luego se introdujo también el problema de la independencia. Ahí se ve que no hubo una capitulación o algo, sino que más que nada un consenso al respecto. Entonces, cualquiera diría que a partir de ahí nosotros íbamos a conseguir todo sin lucha, pero ahí estaba el germen. De ahí
vino el problema con la anexión con México, allá por 1822. En el transcurso es derrocado Iturbide, ¿verdad?, que se quería constituir en emperador de México, y manda a Fidisola, o Filisola, que dicen algunos, un general de origen italiano. Vicente Filisola. Entonces tiene victoriosas campañas aquí en Centroamérica, pero con la muerte de Iturbide pues ya no tenía sostén político. Intervino, ¿verdad?, para nuestra independencia en el sentido de propiciar el Congreso Centroamericano. Así que Filisola tuvo su lado. A partir de ahí, una vez que se desquebraja la unión con México, que era un movimiento fuerte en toda Centroamérica, entonces es que se conforma el Congreso para formar la Federación de Centroamérica. Ahora, cuando colapsa la República Federal de Centroamérica, El Salvador es uno de los estados que se mantienen fieles al ideal unionista liberal y que al final de cuentas termina prácticamente abandonado. Exactamente. Hay algunos que no creen, pero así es. Nosotros, no en balde, aquí está la tumba de Morazán como un último deseo cuando él fue fusilado allá en San José, Costa Rica, en 1842. Era que los salvadoreños en la mayoría de las veces acompañaron en sus campañas a Morazán. Ahora, ¿cómo explica usted, doctor, ese acompañamiento, esa adhesión a los ideales federativos del Salvador? Eso. Entonces, ¿qué es lo que indica? Que El Salvador, el pueblo mismo tenía la intuición de que teníamos que salvar Centroamérica, porque si Centroamérica zozobraba, entonces con nuestro pequeño territorio íbamos a llevar la peor parte. Entonces, naturalmente, ellos trataban definitivamente de mantener la Federación de Centroamérica. Si usted, por ejemplo, pone a Cabañas, ¿verdad?, a Cabañas, que no tiene salida al mar, que es pequeño, que no sé cuánto, pero como forma parte de la República de El Salvador, no hay problema. Ahora, déjela aislada, y ese es el problema entonces. De esta Constitución de 1824, esta Constitución Federal, ¿tenemos ya una Constitución distinta con el aparecimiento del Estado salvadoreño? Bueno, quizás vamos a culminar solamente eso. Entonces, la primera Constitución que nosotros tenemos es la de 1824, no queda otra. Eso tenemos que fijarlo bien. Es nuestra primera Constitución. Y esta era, en principio, centroamericana, la Federación de Centroamérica. Pero el primer país de Centroamérica que se preocupó por crear su propia constitución, el primer Estado federado, que se preocupó por otorgar una constitución ya federada fue El Salvador. Hasta tal punto que en junio de 1824 lanzamos la Constitución federada, fíjese bien, no es federal, sino que federada, es decir, era Constitución interna de El Salvador. Sí. Entonces, pero ya previendo nosotros que nos íbamos a adherir a la Constitución, dijéramos, federal, que surge hasta noviembre de 1824. Interesante cómo la Constitución federal es un antecedente de la Constitución federal. Exactamente. Y fuimos el primer país en Centroamérica. Eso le indica más cómo estábamos ya con la idea del unionismo, ¿no? Hasta tal punto, pues, que nuestra primera Constitución es la de 1824, por dos razones. Primero, por la Federación de Centroamérica, y segundo, por nuestra propia Constitución, que estaba como jefe de Estado entonces
Juan Manuel Rodríguez, que es uno de nuestros próceres. Y como presidente de Centroamérica, pues ya dentro de pocos tiempos después, fue elegido Manuel José Arce. Entre 1824 y las décadas posteriores, ¿cuál es ya la primera constitución como Estado ya separado de la Federación? La de 1841. Esa es, dijéramos, la constitución dolorosamente otorgada, porque El Salvador no quería salirse de la Unión, no quería ser independiente. Pero ya no había alternativa. Ya no había alternativa. El caso fue que en 1838 el Congreso Federal determina, después de las grandes luchas de Morazán, y ya cuando Rafael Carrera estaba a punto de derrotar a el conservador guatemalteco. El conservador guatemalteco. Entonces decide ese Congreso decretar que cada uno de los estados de Centroamérica podía retirarse de la Unión cuando lo creyeren conveniente, siempre y cuando respetaran la forma representativa de gobierno. Ahora, la demarcación fronteriza en esa época, imagino que fue un asunto muy espinudo. Bueno, pues sí, pero antes veamos. Entonces vino, de ahí viene la gran lucha de Morazán, tratando de salvar ya lo insalvable, ¿verdad? De ahí vienen las grandes campañas de 1939, ya cuando casi todo estaba perdido. Las batallas memorables. Las batallas memorables. Entonces se van separando, que ya Nicaragua, que después Honduras, que Costa Rica, Guatemala, todo. Y entonces nos quedamos nosotros en la federación. Le preguntaba con un respeto reverencial, ¿verdad?, al profesor, que no era profesor, sino que un doctor honorable, ¿verdad?, Jorge Lardín Larín. Le decía, bueno, ¿y qué pasó de 1938 a 1941, de 1938 a 1841? Bueno, pues tenía que haber poder, me dijo, porque sin poder no puede haber Estado. Magnífico. Pero lo cierto es que nosotros formábamos parte de una federación que ya no existía. Solo nosotros habíamos quedado. ¿Y qué es lo que teníamos? Una expectativa de que otros estados fueran a unirse a nosotros. Entonces, por eso digo que la de 1841 fue en cierto modo una constitución dolorosa, porque la hicimos porque ya no podíamos hacer de otra manera. Y entonces, en febrero de 1841, surge ya una constitución soberana. ¿No fue problemático para El Salvador la demarcación fronteriza, doctor, a esa altura? No, perfecto. La demarcación fronteriza siempre ha sido problemática, porque todo se cifra en que según posees, así seguirás poseyendo, que es donde surge el llamado iuti possidetis, ¿verdad? Entonces ese criterio es el que nos ha servido a toda Latinoamérica para las demarcaciones, pero definitivamente no había un demarque bien definitivo, lo cual ha traído a lo largo de nuestra historia conflictos, ¿verdad?, con las naciones vecinas. Entre 1841 y las décadas posteriores es probablemente la Constitución de 1886, la Constitución por excelencia liberal, digamos una piedra fundacional del derecho constitucional en El Salvador. Sí, seguro, naturalmente que por eso le llaman a la época de Francisco Menéndez, que era el presidente de la República en 1886, el surgimiento de la República Liberal.
porque entonces es que se consolida el Estado de El Salvador desde el punto de vista económico-político. Eso Ahora, no quiere decir que no existiera antes jurídicamente. ahora, doctor, hay que entender que los textos constitucionales, sobre todo el aparecimiento de una nueva constitución, obedece a realidades económicas y políticas nuevas. En ese sentido, la Constitución de 1886 estaba respondiendo a la dinámica del café y al nuevo proyecto de país. Muy bien dicho, sí. De alguna manera respondía a esa nueva realidad. Aunque hay que decirlo, no obstante que fue producto de una unión entre conservadores y liberales, no hay que olvidar que Francisco Menéndez era un liberal. Y esa impronta liberal permea el texto del 86. Decir, es la época en que el presidente de la República, ¿verdad?, tiene una injerencia no legal, pero sí política, en la formulación de las constituciones. Y que es una muy buena herencia presidencialista que hemos recibido a lo largo de la historia. Tanto que, si recordamos las jornadas de 1886, hay dos constituciones. Una de 1885, en donde, ya le digo, hubo consenso entre liberales y conservadores, y surgió, según una constitución muy bien elaborada. Pero hubo unos artículos que no le parecieron al general Francisco Menéndez, y entonces intervino directamente para que se cambiaran. Hubo protestas de parte de los diputados porque no era posible que en forma abusiva el general Francisco Menéndez o el Ejecutivo tuviera injerencia en la constituyente. Entonces vino el general Francisco Menéndez, que no era tampoco un ángel, tenía sus cualidades, pero era una persona muy especial. Lo que sucede es que estas figuras se han mitificado muchas veces. No hay que olvidarse que se autonombró dictador, ¿verdad? O sea, antes de llegar a las jornadas que estamos hablando. Entonces no era ningún sencillo. Entonces intervino, ¿verdad? Y disolvió la constituyente, la disolvió la constitución, no me parece que todo la disuelve. Y vino pues una segunda asamblea. Vino problemas, ¿verdad?, de tipo social, pero Francisco Menéndez tenía un gran apoyo popular y se mantuvo en el poder, y a instancias de él, como la primera también, si él no la disuelve, surge la segunda constitución de 1886. Ya en ella sí ya encontramos la impronta liberal. Doctor, haremos una pausa en este momento para continuar hablando sobre el tema de la Constitución. Queridos amigos y amigas, por favor no cambien nuestra sintonía. Regresamos dentro de unos momentos conversando con el doctor Darío Villalta Valdovinos. Amigos y amigas, qué bueno que no han cambiado nuestra sintonía. Esto es Debate Cultural, y esta noche conversamos sobre el tema de la historia de las constituciones políticas de El Salvador y naturalmente de sus implicaciones, con un experto, el doctor Darío Villalta Valdovinos. Doctor, haremos una recapitulación en este momento desde 1824 hasta 1886 de la Constitución liberal del general Menéndez. Sí, cómo no. Solo vamos a hacer una mención para que no quede ese vacío, ¿verdad? Y que nuestros amigos no se pierdan. Exacto. Está la de 1824, que es la federal, ¿verdad? Y nosotros tuvimos nuestra constitución federada. De ahí en 1841 nos volvemos un Estado unitario e independiente y a su vez soberano. 1841. Nos mantenemos así hasta que en 1864 llega una persona, volvemos a la lucha entre conservadores y liberales, llega un conservador, pero un conservador, ¿verdad? Una amenaza, el doctor Francisco Dueñas. Entonces, volvió a la constitución clerical,
lo que se había hecho antes entonces de separar, lo poco que se había hecho de separar la iglesia. En la época de Barrios. La época de Barrios. Ya había intervenido, ¿verdad?, de la conspiración que dio por finalizada la vida de Barrios, ¿verdad?, cuando fue fusilado en las puertas del cementerio. Entonces llega Francisco Dueñas y crea su constitución. Siguen las luchas entre liberales y conservadores. Y allí, por el año de 1871, llega un mariscal Santiago González. Este era liberal a ultranza. Y entonces cambió todo lo que había hecho Francisco Dueñas y vino e introdujo, ¿verdad?, las ideas liberales. Entonces ya vemos otro toque, otro color de la Constitución. De ahí viene Santiago González, el mariscal, que ese es uno de los problemas de tener unas constituciones. Esto fue en 1871 que llega Santiago González. Al año, en 1872, estaba cambiando la Constitución. Entonces, ¿por qué? Pues porque quería reelegirse. Pues no era porque las fuerzas políticas y sociales y el cambio de las luchas populares, no, lisa y llanamente quería ser reelegido. Lo que ocurre después con el general Martínez y las reformas a la Constitución. Exactamente. Entonces eso ya no solo es de Martínez, sino que ya venía desde antes. Así que entre un año y otro surge otra constitución, la de 1871 y la de 1872 con el mariscal Santiago González. En el año de 1880 llega otra constitución. Entonces llega una de las personas más cultas y elegantes que ha tenido El Salvador como presidente, el doctor Rafael Saldívar. Dicen que era una especie de hombre muy galante, ¿no? Son innúmeras las aventuras amorosas que tuvo tanto aquí como en Europa, ¿verdad? Y entonces era un hombre médico muy inteligente y llega al poder. En 1880 concluye, ¿verdad?, el periodo del señor Andrés Valle, que es el que estaba en la presidencia. Y entonces, una vez concluido el periodo, ¿qué hago?, dijo Rafael Saldívar. Como tenía que haber una constitución, que es otra de las causas de que surjan las constituciones. Para que se legitime la llegada de un presidente, es necesaria una constitución. Y entonces se crea la Constitución de 1880 y ya llega legalmente Rafael Saldívar. Doctor, a lo largo de la historia de las constituciones de El Salvador, muchas veces se ha tenido de parte del pueblo, de la sociedad, la idea que los textos constitucionales son buenos, son formidables. De hecho se valora mucho la Constitución de 1950, pero que entre la teoría, digamos, la ley como letra y la práctica hay una diferencia muy grande. Y eso es un argumento muy fuerte a veces en el sentir popular que desvalora los textos constitucionales. Así es. ¿Qué opinión le merece esta idea? Bueno, me dice usted que uno valora la Constitución, pero que esta, me decía usted. En el sentido, doctor, que en la voz popular se entiende que la Constitución es algo formidable en cuanto a la cantidad de leyes y disposiciones que tiene, pero se entra en contradicción con la práctica. Muchas veces el texto pues no se cumple como tal. Incluso yo he escuchado expresiones en la gente que dice que la Constitución se vuelve un juguete. Exacto. Y eso es lo que ha pasado todo el tiempo acá. En la época de este doctor Rafael Saldívar, en el año de 1883, ya había terminado su periodo, quería reelegirse. Entonces se crea esa famosa fórmula que aparece mucho con Martínez, por esta única vez.
Entonces, por esta única vez y por preservar los intereses de la patria, la Asamblea Constituyente se va a encargar de reelegir al presidente de la República. Esto más que nada lo crea el doctor Rafael Saldívar. Entonces es reelegido. Pues ahí verdaderamente nosotros encajamos con la de 1886, ya que viene el general Francisco Menéndez y derroca al doctor Rafael Saldívar. Y ahí sí ya estamos en lo que estamos hablando. Entre 1886 y el siglo XX, ¿cuáles serían como los textos constitucionales más importantes? ¿Cómo no? La de 1886 es la más larga, la que más tiempo ha estado vigente. Desde 1886, entrando al siglo XX, llega el año de 1831, en diciembre, hay un golpe de Estado que derroca al presidente Araujo. Al presidente Araujo, Arturo Araujo, el ingeniero Arturo Araujo, y ahí está el golpe de los sargentos, ¿verdad? Que derrocan a Arturo Araujo y llega una persona que ha dejado huella en nuestra historia, que el general Martínez era precisamente el vicepresidente, ¿verdad?, del ingeniero Arturo Araujo. Por el hecho de ocupar ese cargo, accede al poder. Todavía no se ha descubierto fehacientemente si él participó en el golpe, pero la mayoría de autores dice que sí, aunque no está comprobado. Claro, de todas maneras la coyuntura le fue totalmente favorable a nivel nacional, aunque no con los Estados Unidos, que tardó su tiempo en reconocerlo. Exacto. Así es que en diciembre de 1931 llega Martínez. Está todavía vigente la de 1886. ¿Cómo trata el Martinato el texto constitucional? Esto da lugar a una constitución nominal, ¿verdad? Es decir, solo existe en el texto, ya que había un divorcio total entre lo que dictaba la Constitución de 1886 y lo que era el régimen de Martínez. Que mantuvo prácticamente el país en un permanente estado de sitio, doctor. Exactamente. Después de la matanza de 1932, ¿verdad? Pues hombre, todo se calmó. Hubo paz, ¿verdad? Pero una paz eminentemente dictatorial. Y entonces, por un lado estaba la Constitución Federal, la Constitución de 1886 de Francisco Menéndez, que reconocía los derechos individuales, ¿verdad?, como algo sacrosanto, y por otro lado estaba Martínez, que no tenía absolutamente ninguna estima por esos derechos durante su administración. Comentábamos que el general Martínez repite lo que el doctor Saldívar hace al reformar la Constitución para permitir su reelección en 1939 y luego lo intenta en 1944. Exactamente. En 1939 hubo un movimiento para reformar la Constitución de 1886 y primero él dijo que no, pero al final se hizo y se ocupó esa forma. Ahora, ¿qué tanta resistencia hubo de los juristas de la época, doctor? O digamos, hubo complicidad de los entendidos del derecho a sabiendas que no procedía el permitir la reelección. Una pregunta muy aguda, muy interesante, mi querido licenciado. Lo cierto es que indiscutiblemente que estamos en 1939 y si vemos que dentro de poco tiempo va a surgir la revolución de 1944, supongo yo de que había un sector de los juristas salvadoreños que no estaban de acuerdo. Pero como hay un divorcio entre los que están fuera del gobierno y los que están dentro, los que estaban dentro de la férula de Martínez sí apoyaron la idea.
y apoyaron todo lo que él hizo. Además, doctor, hay que tomar en cuenta probablemente el contexto mundial y centroamericano, latinoamericano, que eran gobiernos dictatoriales en su mayoría, y bueno, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del fascismo y el nazismo, que eran movimientos y corrientes autoritarias. Autoritarias todas. Y no hay que olvidar que el general Maximiliano Hernández Martínez era neofascista. Esto hizo que en lugar de seguir la línea norteamericana, allá por dentro, ¿verdad?, lo que él seguía era la línea alemana, ¿verdad?, por ser más acorde con su ideología. Por eso es que se plantea que uno de los últimos países que le declaró la guerra a Alemania es El Salvador, ¿verdad? Además del reconocimiento que hace un gobierno oriental. Así es. Sin embargo, le voy a decir, en la Constitución de 1939, no obstante esos vicios que nosotros vemos, tiene sus cosas, fíjese, por ejemplo... El Estado social, el emergente ya Estado social aparecen aspectos muy interesantes, fíjese. El objeto era asegurar el continuismo del general Martínez, pero tiene un capítulo relativo a la familia y al trabajo. Nunca se había tratado el asunto de la familia y el trabajo. Había otro, concedía la ciudadanía a todos los salvadoreños mayores de 18 años. Y si tomamos en cuenta que esta institución de la ciudadanía había estado tan llena de requisitos, por ejemplo, la típica Constitución de del siglo XVIII, de 1800, pedía que la persona fuera casada, cabeza de familia, ¿verdad?, que supiera leer y escribir, o tuviera en su caso título literario. Era una ciudadanía totalmente restringida. Es restringida, exacto. Entonces, da lugar a algo que se parece a la ciudadanía ya con aspecto universal, es la de 1939. Sin embargo, doctor, todavía no contemplaba a la mujer como ciudadana. Exacto, que es el problema. Es decir, cómo no, pero la interpretación maliciosa del género masculino fue la que destrabó la cuestión. Él decía, concede la ciudadanía a todos los salvadoreños mayores de 18 años sin ninguna otra condición. El problema es que nosotros, los intérpretes, tomábamos la palabra salvadoreño tal como se oye, y entonces le dábamos un contenido genérico. Si decía salvadoreño se refería solo a los hombres, ¿verdad? Y entonces, cuando la cuestión es genérica, se refiere tanto a la mujer como al hombre. Tuvo que tardar un par de décadas más, hasta 1950 con la Constitución. Hasta 1950. Bien, luego viene la de 1944, que prácticamente no entró en vigencia porque después vino la Revolución de Abril y Mayo. Luego tenemos la Constitución de 1945 con Salvador Castaneda Castro, en donde vuelve a entrar en vigencia la Constitución de 1886. Ahí hay un retroceso en relación con la ciudadanía. De nuevo se restringe, ¿verdad? De manera que es hasta 1950, donde considero yo que tenemos la Constitución mejor elaborada, es cuando verdaderamente se le concede, ¿verdad?, a la ciudadanía a todas las personas mayores de 18 años, sin ninguna otra condición, y sea cual fuere su sexo. Ahora, ¿cuál es el trasfondo, a su entender, doctor, para restringir la ciudadanía, para colocar tantos requisitos en esta época histórica de la que estamos hablando? Para impedir, ¿verdad?, que las clases dominadas accedan al poder de alguna manera o tengan alguna influencia sobre él, ¿verdad? Al crear tantas condiciones, solo dejaban al sector ilustrado, ¿verdad?, en las condiciones, porque hay que recordar que estaba tan restringido que también tomaban en cuenta sus propios bienes.
Entonces estaba restringido al sector dominante más que nada. Si hacemos un recorrido histórico entre 1950 y 1983, nos encontramos luego con la Constitución de 1962, luego la del 83, como decíamos, y luego las reformas que tuvo en 1992. Ahora, ¿cómo evalúa usted, doctor, el desarrollo, digamos, el acoplamiento a la realidad nacional y el sentido más democrático que el texto constitucional ha ganado de 1950 hacia acá? Lo cierto es que no ha habido ninguna constitución en El Salvador que se adecue a la realidad y a las pasiones políticas de quienes están con ellos. Y eso ha pasado lo mismo con todas las constituciones. Nada más que, la de 1950 para mí es la mejor elaborada, la mejor técnicamente. Técnicamente. Y lo cierto es que fue el frontispicio para una dictadura militar, la época del PRUD, ¿verdad? La de 1962 no es más que una copia de la de 1950, con ciertos artículos para permitir el acceso al poder del coronel Rivera, ¿verdad? El coronel Rivera, que era uno de los miembros, el miembro más prominente del directorio y que es considerado por la crítica como el ideólogo del Partido de Conciliación Nacional, que todavía está en vigencia. De tal manera, pues, que esa es la Constitución del 62, la de 1950, con esas reformas que permitieron el acceso al poder al coronel Rivera. Ahora, todas las constituciones, si vamos a la fuente del derecho constitucional, doctor, todas las constituciones políticas necesariamente están reflejando, digamos, esos puntos de tensión entre las partes que los integran, porque yo recuerdo que la Constitución del 83 fue adversada mucho por haber sido hecha con partidos que estaban acompañando un proyecto que en su momento ha sido denominado como contrainsurgente. Así es. Hay que recordar que la Constitución de 1983 es una constitución de guerra. En el 83 estábamos en el apogeo de la guerra de los 12 años. Y los únicos que participaron en su elaboración fueron los partidos políticos que de alguna manera estaban en franca lucha contra la insurgencia. Así surge la Constitución de 1983, tiene ese pecado original. Sin embargo, las reformas de 1992, ya producto de los acuerdos, ¿verdad?, de alguna manera determinan que la Constitución tome en consideración ya mayor número de criterios. Pero originalmente, ojo, es de 1983. Estábamos en plena guerra. En su opinión, doctor, tal y como está redactado en este momento, ¿ha ganado aproximación a las nuevas realidades y a los nuevos escenarios políticos y económicos? Sí, le digo, la Constitución, no obstante lo que estamos hablando de la Constitución de 1983, tiene sus grandes logros, ¿verdad? Tiene sus grandes logros. Por ejemplo, el mantenimiento de las 200 millas marinas es un logro. El haber hecho de que prevalezca en nuestro país el jus soli, que le llamamos, el derecho de suelo para ser salvadoreño. Para ser salvadoreño, basta que usted haya salvadoreño por nacimiento, basta que usted haya nacido aquí en El Salvador, sea de donde venga. Eso es una gran apertura, cuando anteriormente estaba el jus sanguinis. El voto universal, pues ya venía del 50, pero siempre lo tiene esta. Tenemos el caso de instituciones novedosas como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil. Son cuestiones que definitivamente llaman la atención.
el régimen económico, ya, por ejemplo, el artículo 105 que habla de la distribución de la tierra, ¿verdad? Que pone un límite al latifundio, ¿verdad? A partir del cual tendrá que repartirse. Todas estas son verdaderas cuestiones muy buenas. Ahora, ¿cuáles serían los puntos flacos, doctor, del texto un constitucional? punto flaco sería definitivamente el 248. El 248 que dice que no... La propiedad. No, el 248 habla de que nuestra Constitución, no obstante que es semirrígida, en ese momento del inciso final del 248 se vuelve eterna, pétrea. Hay ciertos artículos de nuestra Constitución que no pueden ser reformados de una manera. Y entonces, eso es una... ¿Tiene usted a la mano la Constitución política? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Es una retranca para el progreso de la misma sociedad. ¿Por qué esa idea de volver pétreos, como usted califica, esos incisos en los artículos? Primero por intereses políticos, ¿verdad? Hay que recordar que estábamos en tiempos de guerra y entonces las ideas de la izquierda eran cambiar el sistema de gobierno, cambiar las estructuras. Y entonces una de las maneras de preservar las estructuras capitalistas y de otra índole que nosotros tenemos, el régimen representativo, era mediante esa cláusula pétrea, que así le llama Kelsen, pétrea. Entonces, doctor, ¿ese tipo de cláusulas existen de esta manera en otros textos constitucionales de las repúblicas centroamericanas? no, en las repúblicas centroamericanas no. Pero sí con contadas situaciones en el exterior, ¿verdad? Aquí dice 248, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Ahora, jurídicamente, ¿esa es una incongruencia? Una incongruencia con el propio desarrollo histórico de las sociedades. Porque y el derecho que el derecho tiene que seguir. Que es testimonio de esas leyes de desarrollo. Exactamente. Es uno de los grandes problemas que se tiene. Otra constitución es el mantener la oligarquía partidaria, el monopolio de la política por parte de los partidos políticos, que está determinado en el artículo 85, inciso final. Y que inhibe a la sociedad civil de poder constituirse en un protagonista efectivo de la lucha política, entendida la política en su sentido más amplio. Exactamente. De tal manera que ahí es donde se refleja producto de qué fue la Constitución de 1983. El 248, inciso final, indica de que eran ciertos intereses los que se estaban protegiendo en ese momento. No podían dejar laxo ese artículo porque si no sus propias reivindicaciones como sector dominante se caían y había que cerrarlo. El problema es que ahora no solo es eso, sino que no se puede reformar nada. ¿Ya me entiende? ¿Verdad? Suponga que usted quiere, que usted es monárquico, pues, vaya. Y entonces, lo cierto es que tener una monarquía no es ningún pecado. Las naciones más avanzadas del planeta son monarquías ahora. España, Inglaterra. Así es, entonces... Monarquías constitucionales. Constitucionales. Entonces, ¿que nosotros queremos hacer eso? No podemos. 248 lo prohíbe. Ahora, por el momento en que fuerzas de izquierda o de inspiración socialista plantearan un modelo distinto de Estado. Así es, que eso era lo que trataba. Se sataniza. Se contrarresta, ¿verdad? De tal manera pues que tiene sus cosas, y esos lados oscuros de nuestra Constitución, el problema que tienen una dimensión extraordinaria. Por ejemplo, ese 248 es lo que nosotros los juristas, perdón por haberme denominado jurista,
todos los abogados estamos tratando de ver cómo hacemos, porque lo que sí es cierto, y hay que reconocerlo, que es producto de una mentalidad muy brillante, porque nos puso un imposible jurídico. ¿Cómo modificar eso, pues? Una tranca de doble candado. Una tranca de doble candado. Doctor, la Constitución no solamente ha tenido todos estos claroscuros, de hecho también se convirtió en una época importante para el pueblo salvadoreño, en un referente de justicia y de cambio social. Así es. Yo recuerdo que el padre Rutilio Grande, ¿sí?, hizo un nivel de conciencia muy grande a los campesinos y a la sociedad en general cuáles eran los derechos ciudadanos Así es. contemplados en la Constitución. Pues porque eso hay que decirlo. Ahí están los derechos individuales. Ahí están los derechos sociales, ¿verdad? Derechos sociales, los derechos políticos. Todo eso se contempla en la Constitución. ¿Por qué no vamos a decir que es algo que verdaderamente es bueno? Pues sí es bueno. No existe la pena de muerte, a excepción de casos que rozan lo militar. Hay libertad de cultos, ¿verdad? Solamente está el reconocimiento constitucional de la Iglesia Católica, pero hasta ahí. Ahora, hay separación entre la Iglesia y el Estado. Es decir, la Constitución tiene sus cosas buenas, la de 1900. Impresión ya en estos últimos minutos que nos quedan, que vamos inevitablemente de salida, que muy poca parte de la población salvadoreña hace suyo en realidad el conocimiento y la defensa de los derechos consagrados en la Constitución política. Así no hay una cultura alrededor de la Constitución. Así es. Primero eso produce la poca crítica a la Constitución y de alguna manera el abuso de la Constitución por parte de los gobernantes y no sé quiénes más. Porque se nos dice que todo viola la Constitución y eso es sagrado. Pero nosotros desconocemos eso, desconocemos el texto. Son 247 artículos. Pues no es la gran cosa. Y creo yo que sería una situación muy favorable para las libertades ciudadanas el que tuviera una discusión por el sistema educativo también. Por el sistema educativo. El sistema educativo hay que revisarlo. Las cuestiones demasiado importantes no deben dejar de enseñarse. Por ejemplo, las ideas fundamentales de nuestra historia, la Constitución. Yo a veces pregunto en mis clases que cuándo fue el primer grito de independencia y nadie sabe, Dios mío, ¿verdad? Y pues lo mismo pasa con la Constitución. Claro, hay que hacer una revisión a profundidad en ese sistema educativo. Así es. Doctor, hemos llegado al final del programa, pero quiero agradecerle mucho que ha estado con nosotros y que nos haya ilustrado en la primera parte históricamente y en la segunda que nos haya proporcionado esa relación crítica. Al contrario, para mí ha sido un placer, licenciado, estar con usted y haber participado de este rato de palique, de este rato de conversación, que ha sido para nosotros un placer y esperamos que hagan cosa para nuestro auditorio. Por supuesto, quedamos con la promesa con los amigos de invitar al doctor Valdovinos, Villalta Valdovinos, a otro programa donde debatamos con otros amigos también. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto. A ustedes, queridos amigos y amigas, gracias por su sintonía. No olviden nuestro horario de transmisión los días viernes a las 8:05 de la noche y luego en retransmisión los días lunes a las 7:30 de la mañana. También pueden escribirnos para enviarnos sus sugerencias y sus opiniones. Pasen todos y todas, muy buenas noches.